Bien, lo que ven que estoy haciendo acá es creando el guardabarro delantero del auto. Seguimos con el modelado de superficies. A veces para establecer la forma principal es lo más rápido. Entonces van a ver que a lo largo del tutorial hay cosas que las arranco directamente de polígonos y otras que establezco la base con superficies, como en el caso este del guardabarro. Lo que estoy haciendo es creando una curva de perfil para luego duplicarla y posicionarla y rotarla en la vista de la planta y en la vista del lateral y la perspectiva, para crear luego un loft entre esas curvas duplicadas. El loft lo que hace es crea una superficie entre varias curvas que hacen las veces de perfil, o sea, varias curvas sucesivas, ¿no? El orden de selección en la operación es importante. Entonces lo que tengo que hacer para hacer el loft es seleccionar primero la primera, luego la segunda, luego la tercera y así sucesivamente, porque si no la superficie va y vuelve en su desarrollo. Como pueden ver ahí, lo estoy posicionando en la planta, agrandando, achicando y moviendo las curvas para que coincidan con el dibujo del paragolpes. Ahí, como pueden ver, dejo las opciones por defecto y con las curvas seleccionadas aplico el loft. El loft es similar al extrude, pero no es como un extrude, o sea, no es igual al extrude. El extrude, digamos, usa solamente dos curvas o una sola curva. El loft siempre usa mínimo dos, y de ahí para arriba. Las curvas pueden ser todas diferentes, y lo bueno del loft es que también lo puedo modificar, como en todas las operaciones de superficies. Lo puedo seguir modificando como el historial de construcción está activado. Entonces puedo modelar la superficie modelando las curvas. O sea, es un modelado indirecto, ¿no? A través de la conexión del input, del historial. Ahí tenemos, digamos, presentado la forma básica del paragolpe delantero, y esa superficie la podemos poner en su capa correspondiente, y las curvas que forman el loft también podemos ubicarlas en la capa correspondiente. Ahí lo que hice fue seleccionar todas las curvas, duplicar, agruparlas y duplicar el grupo y poner una escala negativa en Z, con lo cual las pasé del lado trasero del auto para crear el paragolpe trasero del auto. O sea, lo que tengo que hacer ahora es obviamente posicionar y escalar las curvas para que coincidan con el paragolpe trasero, que es diferente. En este caso lo que hice fue borrar la mayoría de las curvas y dejar solamente la del medio, para luego duplicarla y posicionarla y orientarla de acuerdo al plano de imagen desde la planta. Entonces la ubico a la altura, en la vista lateral, a la altura del paragolpe, y empiezo mirando también la perspectiva y orbitando la perspectiva a rotar y posicionar las curvas que van a formar mediante el loft la superficie del paragolpe trasero.
Siempre mirando las referencias para ver hasta dónde llega el paragolpe. Y volviendo a poner las superficies y las curvas en sus respectivas capas para mantener el orden de la escena. Posiciono, oriento, corrijo, modifico, voy viendo cómo va quedando. Y ahí estoy seleccionando cada una de las curvas para generar el loft. Fíjense, el orden de selección es importante, que selecciono primero la primera, luego la segunda, luego la tercera, y así sucesivamente hasta la última. Aplico el loft y ahí se ve el paragolpe presentado. Esto, por supuesto, es superficies NURBS, luego lo tendré que convertir a polígonos, ¿no? Para continuar el modelado. Porque como pueden ver, no está terminado y tampoco le falta la tapa de los, digamos, las esquinas, ¿no? No queda abierto así. Y además necesito crear la ilusión de espesor. No solamente dejar como si fuera una lámina y nada más. Tengo que darle un mínimo espesor para que se vea sólido, para que se vea como algo sólido. Eso siempre lo hacen en las esquinas, en los lugares donde está abierta la superficie y donde se puede llegar a ver mediante la cámara la parte de atrás de la superficie. Entonces, en esas partes se crea un pequeño espesor para que la ilusión se logre bien. Y además eso va a tener influencia en el render y las sombras van a ser mejores. La idea de contacto entre superficies y cercanía o encastres va a ser más real. No es solamente por una cuestión de que se vea bien en el viewport. Esto es totalmente para lograr un buen render del auto. Ahí estoy creando la curva de lo que sería el perfil del techo, de la superficie del techo, perdón. Voy a la vista de frente y lo acomodo. Lo posiciono, lo oriento de acuerdo a la imagen del plano. Duplico la curva para que pueda generar el V-Rail después. Tengo que generar un paño de 4 lados, por supuesto, para tener ese... Ahí estoy modificando la curva con un látiz para no tener que hacerlo punto por punto. Uso el deformador látiz para modificar la forma de la curva. De todas maneras, tampoco es difícil modificarla usando los control vértices, ya que es bastante rápido. Es una curva, no es una superficie. Entonces trato de que se vea lo mejor posible. Y voy pensando cómo voy a generar el paño de 4 lados. Esa, por supuesto, va a ser la mitad del techo, ¿no? O sea, luego duplicaré todo. Cuando ya esté todo convertido a polígonos y modelado con detalles, se duplica todo hacia el otro lado, en espejo. Siempre controlando, observando y evaluando que la continuidad de las superficies sean suaves, como el auto lo requiere, ¿no? En este caso es un auto, como dijimos, de líneas suaves y redondeadas. Entonces es importante que la continuidad sea respetada. Ahí estoy modificando un poco la forma de la ventana en la vista de la planta. Reconstruyo esa curva
le doy más spans, le doy 40 y ahora voy a reconstruir las curvas del perfil del techo, las dos curvas enfrentadas, y voy a dibujar las otras curvas que van a ir del otro lado, en la otra dirección del techo. Agrego las curvas a su respectiva capa y veo de que hagan contacto para poder generar los cortes. Con Curve Snapping llevo el extremo de la curva del perfil a la otra curva, y lo mismo con la curva, con el otro extremo, con el extremo delantero del techo. Cuando tengo el paño sugerido con las 4 curvas, puedo generar el V-Rail. Estoy acá seleccionando los isoparms y duplicando curvas en superficies. Voy a ir a curvas, duplicar curva en superficie para generar las curvas del vidrio trasero. Escondí ahí el parabrisas trasero. Ahí voy a tachar la curva, a tachar para que sea una sola, y voy a tacharla con esta otra curva y con la otra curva. Ahora tengo una sola curva, pero esa curva la tengo que reconstruir porque queda mal el parámetro. Le voy a poner 32 spans y la voy a reconstruir, y ahí se ve que un poquito se modifica, pero se ve bien. Ahí le pongo 30 y se ve bien, y el parámetro ahora está corregido de 0 a 1. Esa curva me va a servir para generar el burlete trasero, la superficie del burlete trasero del auto, del vidrio de la luneta del auto. Selecciono las curvas de perfil, luego la curva de trayecto, y voy al extrude, y el extrude me genera el burlete en superficies NURBS, ¿no? Ahí voy a dar vuelta a los normales de la superficie con Reverse Direction en el menú Superficies o Surfaces, Reverse Direction. Me acerco para ver cómo se ve, cómo quedó el burlete, y luego puedo posicionar la curva de perfil, pero primero selecciono la otra curva del detalle metálico, selecciono un isoparm en la superficie del burlete y hago el extrude. Recuerden que el isoparm es una curva en superficie, entonces me sirve también para hacer operaciones de modelado. Si yo selecciono un isoparm, puedo hacer un extrude a lo largo de un isoparm. Desde el punto de vista teórico y geométrico, una superficie está formada por infinitas curvas sucesivas, una al lado de la otra. Para describirlo de una manera un poco más matemática o teórica. Ahí posiciono el burlete en la luneta trasera.
Y si modifico la forma de la curva, se va a modificar, por supuesto, por el historial de construcción, la superficie del burlete. Entonces tengo que tener cuidado o ser consciente de lo que estoy haciendo con la curva, ¿no? Están conectados por el historial de construcción. Borro el historial de construcción de la superficie si me gusta cómo quedó. Recuerden que a medida que van avanzando les conviene borrar el historial sobre los objetos que ya consideran que están bien establecidos o bien modelados, como para seguir avanzando. Y así se hace más liviana la escena y además pueden modelar sin temor a que, digamos, a que haya algún comportamiento impredecible de las herramientas. Estábamos modelando la superficie del techo del auto, entonces ahora vamos a ver de generar el V-Rail entre esas 4 curvas. Hacer las superficies, V-Rail 2, y voy a seleccionar las 2 curvas enfrentadas, pero primero me fijo la cantidad de spans que tiene cada una para ver si coinciden, y como coinciden lo voy a hacer. Ahí tengo el techo, la superficie del techo, que es un V-Rail 2. Doy vuelta a la dirección de los normales o de sus normales para que se vea correctamente. Le pongo un nombre y la agrego a su capa correspondiente. Convierto esta superficie de NURBS a polígonos. Elijo los atributos que yo quiero de conversión, al igual que lo hice con todas las otras superficies. Utilizo las mismas opciones básicamente, y mirando la densidad de polígonos y la forma de la superficie, buscando siempre el equilibrio, la eficiencia y la continuidad. Como el techo es una superficie aparte, ya que el burlete no es continuación no es la misma pieza que el techo, no es de chapa, digamos, puedo darle una cantidad diferente no tiene que ser continuo con el burlete o con el vidrio, entonces puede tener una cantidad diferente de spans, pero sí tiene que continuar con la parte de la puerta. Ahí tendría que tener algo más de continuidad, por más que la puerta sea otra superficie, eso está claro. Dependiendo, sería lo ideal que tenga una continuidad con esa parte, por más que sea una superficie separada. Ahí estoy generando un círculo para la rueda delantera y un círculo para la taza de la rueda, y otro círculo más pequeño porque la taza de la rueda tiene una forma particular, digamos. Y ahí estoy posicionando en la vista de frente las curvas de la rueda a la altura de la rueda, digamos, del plano. Lo que voy a hacer con estos círculos es generar una curva de perfil en la vista
Usando el EP Curve Tool y el Curve Snapping me pego al círculo del centro y en la vista de frente empiezo a dibujar una curva de perfil para la taza de la rueda. Para esto miro las referencias, como pueden ver en el video, y me fijo la forma. Voy mirando la forma y dibujando la curva a medida que miro la forma. Al principio no me va a salir bien, por supuesto, me va a salir cualquier cosa, pero esta curva me va a servir para generar una superficie a través del comando revolución. O sea, revolución lo que me permite es, con una curva de perfil, generar una superficie cilíndrica en el eje que yo le digo. En este caso es el eje X, alrededor del eje X. Y ahí tengo presentada la taza de la rueda. Por supuesto que no está bien así, no sale correcto de primera, entonces tengo que empezar a modificar la curva de perfil para a ver cómo la puedo mejorar. Entonces, mientras modifico la curva de perfil, veo cómo va quedando la superficie en la vista de la perspectiva a la derecha. Yo estoy modificando el perfil en la vista de frente, modificando la curva, y voy viendo el resultado de la superficie terminada en el lado derecho, en la perspectiva. Y a la vez mirando las fotos o las referencias fotográficas. Como la curva está proyectada en 360 grados o revolucionada, se llama revolucionada, en el eje X, entonces es modificar solamente una curva y ver el resultado en tiempo real de la superficie. Durante este proceso tratamos de machear la forma de nuestro objeto con los reflejos y sombras de la referencia fotográfica. Como se habrán dado cuenta, es un ajuste constante y un prueba y error constante de mover control vértices, chequear la referencia, mirar el objeto, cómo está quedando el sombreado, etcétera, etcétera. Y hasta que lo ven lo más parecido posible. Fíjense que arriba es cualquier cosa y entonces lo voy llevando de a poco, le voy dando la forma. Por supuesto, esto lo hago con el manipulador de Translate a través de los control vértices, como hacemos todo tipo de modelado. Acá no hay ningún truco, no hay atajos, es solamente dedicarle el tiempo necesario y la paciencia y también la observación. La observación es clave, prestar atención a todos los detalles y nada más y nada menos. Se le presta atención a todos los detalles de lo que sería la forma de la taza en este caso, y no es que tampoco me va a quedar perfecta, pero me va a quedar algo más o menos aproximado, y eso es lo que busco, porque después de ahí esto se va a convertir a polígonos y se va a terminar de modelar en polígonos. A veces uno se da cuenta de que le da más detalle del que tiene, entonces tiene que eliminar detalle, le quita vértices a la curva, la suaviza, o a veces se da cuenta que es al revés, que le falta detalle, entonces tengo que insertar vértices. Con el Curve Point insertar knots, y de esa forma, bueno, puedo acceder a darle más detalle. Aunque vean que la superficie se ve como segmentada, eso es un preview. Esto es algo que tendría que haber dicho antes quizás, pero siempre lo van a ver así por una cuestión de eficiencia de placa de video y velocidad de interacción para trabajar rápido. Pero las superficies NURBS siempre son perfectas, o sea, siempre son súper suaves y redondas. O sea que aunque lo vean así, esa superficie es perfecta, o sea, no tiene ninguna recta. Eso es porque el preview es
como que lo convierte a polígonos, digamos. Pero si apretan 3 o le ponen que se los muestre con más definición, Maya se los va a mostrar con más calidad y cómo es en realidad. Hay dos tipos de resolución. Uno que es el que muestra la superficie NURB en pantalla y otro que es que se llama teselación, que es la resolución de la superficie en el momento del render. Eso es porque Maya, cada vez que ustedes renderizan, convierte la superficie a triángulos, a polígonos. Y eso se llama, ese momento de cálculo y de conversión se llama teselación. Al igual que cuando lo hacen cuando convierten la superficie NURBS a polígonos, con el comando convert. Eso es lo mismo que hace Maya cuando ustedes van a renderizar la imagen. Entonces tienen dos tipos de display. Uno es el de... tienen dos tipos de resolución. Uno que es el de display en pantalla y otro que es el de teselación. El más importante es que cuando vayan a hacer el render tengan claro de que es la teselación lo que importa, ¿no? Y entonces ahí le dan más calidad o más divisiones o como quieran llamarle. O si no, directamente en el shape node del objeto le ponen en la categoría del motor de render la cantidad de divisiones y el tipo de subdivisión que quieren utilizar para ese objeto. Y ahí la subdivisión se realiza automáticamente en el momento del render. Ahí separé la superficie de la parte de arriba. O sea, es como que dividí la taza en dos. Fíjense, en dos curvas. O sea, corté la curva. Y bueno, y sigo dándole forma, ¿no? Siempre mirando la referencia fotográfica. Y mirando también al mismo tiempo que voy dándole forma, voy mirando la perspectiva. Acá si quieren pueden adelantar o... Esto es solamente darle la forma. Digamos, no hay ningún secreto. Como dije, esto es usar el manipulador de Translate con los control vértices todo el tiempo. Y abajo lo que hice fue crear la curva del perfil de la rueda. Con lo cual, con esa curva voy a seleccionarla, voy a centrar el pivote donde tiene que ir en el centro de la taza. Y voy a hacer la revolución en el eje correspondiente. Y ahí tienen la rueda. Lo único que como el pivote está cambiado de lugar, queda gigante. Entonces el pivote tiene que estar centrado en donde va a ir y la curva de perfil estaba atrás. Entonces por eso se salió rara esa rueda. Entonces la tengo que llevar al centro de la rueda. El perfil, la curva de perfil de la rueda la tengo que llevar al centro de la rueda. Como pueden ver ahí en la vista lateral. Ahí está. Con curve snapping la llevé hasta el centro exacto. Y el pivote ponerlo en el centro de la taza. Y ahí hacer la revolución. Seleccionan la curva de perfil, hacen la revolución y ahí queda la rueda generada. Doy vuelta a los normales. Ahí tengo presentada la forma de la rueda. Y ahora empiezo a ajustar la forma de la rueda porque me quedó muy ancha. Fíjense qué fácil que es llevarla a su forma más natural. Le pueden dar un poco más de detalle o de sensación así de como de que tiene, que está más inflada en alguna parte o menos inflada en otra parte. Y como se ven en las fotos, o generar esas estrías que tienen las cubiertas o los neumáticos de los autos.
y ahí le estoy dando, le estoy haciendo, digamos, el perfil más angosto porque la rueda es más angosta. Y le doy forma mirando las referencias fotográficas, básicamente, ¿no? No, ahí estoy, ahí borré una parte de la curva, dejé solo la mitad y puse el pivote en el centro y hice un mirror de la curva. Ahí es el revolve de una mitad sola. Pero como ya tengo una mitad, puedo hacer el espejo ya cuando tengo el modelo, ¿no? Eh, lo que tengo ahí es una instancia de la... El mirror que hice fue, en vez de con una copia, con una instancia. Entonces cuando modifico la curva de la derecha, la curva de la izquierda responde. Entonces tengo las dos curvas siempre exactamente igual. La del mirror y la original. Yo modifico una y la otra se modifica porque es una instancia, no es una copia. Las instancias comparten el shape node con el objeto original y entonces cuando accedo a los control vértices la instancia se modifica exactamente igual. Tiene una conexión con el original. Estoy modificando esa curva para ver cómo va quedando esa cubierta. Cuando me gusta cómo queda, puedo hacer el revolve completo de la otra curva y convertir eso a polígonos también más adelante, ¿no? Ahí miro cómo se presentan los detalles de la taza, que tiene unos agujeros. Tengo que generar esos agujeros. Esos agujeros los voy a generar simplemente dibujando esas curvas mediante la creación de un círculo primero, duplicando el círculo y creando el dibujo del corte. Por supuesto que es una cuestión de observación pura, la forma de este corte, y entonces tengo que lograr generar ese dibujo, nada más, no es otra cosa que eso. Ahí estoy botón derecho con Curve Point, insertando, detachando las curvas en la mitad, digamos, y entonces borro la mitad que me sobra, acerco los círculos para que la forma no sea tan alargada. La posiciono o la ubico frente a la taza para ver cómo va quedando presentada y atacho las curvas para que para que sean una sola, y lo que hago ahora es cerrar la curva. El open close, con el comando open close puedo abrir una curva o cerrar una curva. Ahora reconstruyo la curva y ahora le doy la forma final. Le ajusto un poquito y le doy la forma final. Como pueden ver ahí, accedo a sus control vértices con el manipulador de traslación, modifico esa forma. No es algo muy complicado, es para nada complicado. Es mirar la referencia y dibujarlo, nada más. Ahí Curve Point con botón derecho, shift botón derecho de tachar. Ahí selecciono la curva en modo objeto.
y hago un mirror de esa curva. Puedo hacerlo como instancia o puedo hacerlo como copia. Ahí estoy probando de rotarla la curva a ver cómo me queda. Bueno, a veces uno se distrae o se equivoca, pero no es nada más que corregirlo. Como pueden ver ahí, acerco el duplicado de la curva a la mitad y lo que hago es atachar la curva. Y ahora cerrar la curva con Open Close. Seguramente tenga que corregir la forma después del Open Close. Centro el pivote. Como pueden ver ahí no me quedó bien, entonces tengo que corregir esa forma borrando algunos vértices. Y después lo que hago es, cuando estoy conforme con la forma, reconstruyo la curva. Ahora sí puedo atacharla, ordené un poco esa curva. Ahí atacho y, cierro la curva y queda bien. Y con esto centro el pivote en el objeto y lo que hago es seleccionar esa curva, darle la forma final, ajustarla un poco. Centro el pivote, hago coincidir el pivote de esa curva con el centro de la taza y voy a hacer un duplicado de forma de que haya 5 instancias de esa curva. Divido 360 dividido 5 me da 60, entonces le pongo 60 grados en la rotación y genero 5 copias, lo cual me da 6 en total, ¿no? Entonces 5 copias a 60 grados cada una y cada una de esas curvas es una instancia del original. Voy a modificar o ajustar a medida que yo ajusto o modifico la curva original. Van a ver cómo las instancias se modifican al mismo tiempo. Ahí le puse un deformador de torsión a la curva original y fíjense cómo todas las curvas responden a la deformación, ¿no? Entonces todas, yo deformo una y todo el resto le sigue y se acomoda igual. Entonces puedo ver en tiempo real cómo va quedando el resultado a medida que yo agrando, achico, cambio, posiciono o roto la curva original. Esto es muy ventajoso. Esta técnica es súper ventajosa. Ahí voy a proyectar las curvas seleccionadas a la superficie seleccionada. Proyectar es Maya genera una curva en superficie de esa curva. Fíjense como cuando yo muevo el original, las curvas proyectadas también se modifican porque están conectadas a través del historial. Proyectar curva en superficie se llama el comando, ¿no? Seleccionan las curvas y luego la superficie y le dicen proyectar curva en superficie. Ahí lo que voy a hacer es seleccionar la herramienta de cortar superficie o trim tool y simplemente agrego un vértice donde quiero mantener la superficie y donde no la quiero mantener dejo la línea punteada y ahí tengo la superficie cortada con todas las curvas que tenía antes. Entonces ahora si yo muevo una curva el agujero en la superficie se mueve con la curva. Ahí tenemos presentada la rueda con ese detalle. Todavía no convertimos nada a polígonos, pero luego lo vamos a hacer.
miro en la vista lateral cómo se ve, voy viendo el modelo o los distintos modelos, a ver qué accesorios tienen y detalles puedo agregarle. Ahí lo que estoy generando es la curva de la línea, el detalle metálico que tiene en el lateral de la carrocería, que se desarrolla a lo largo de todo el lateral, desde la puerta del frente hasta el baúl del auto, o sea, la parte trasera. Incluso pega la vuelta, ¿no? Rodea la carrocería por la parte trasera. No se junta exactamente en el centro, pero casi llega hasta el centro. O sea, va bastante rodea bastante la parte de atrás de la carrocería. Para esto miro bien las líneas, cómo se relacionan con la carrocería y con los detalles de la carrocería. Para darle forma, estoy utilizando curvas de Bézier, que las puedo convertir a NURBS en cualquier momento con Shift botón derecho. Seleccionan la curva en modo objeto, Shift botón derecho, y pueden convertir a NURBS y a Bézier. Ahí estoy moviendo la curva para que esté al costado de la carrocería y no en el centro de la escena. Selecciono las superficies de la rueda y las agrego a su capa correspondiente. Hago lo mismo con las curvas que forman la rueda, las agrego a su capa correspondiente y así organizo un poco la escena y sigo avanzando. Agrego la curva del detalle de la carrocería también a su capa. Y lo que voy a hacer ahora es generar un cuadrado, o sea, para empezar a trabajar la estructura del porta equipajes, que es una estructura de caños, y estoy generando ahí en la vista lateral el perfil del porta equipaje. O sea, estoy generando la forma de los cañitos del porta equipaje. Si ustedes miran las fotos, que yo se las voy a dar, obviamente se las voy a dejar a ustedes para que también puedan hacer el trabajo. Van a tener todas las fotos, además de los planos. Mirando las fotos, yo le doy forma a esta estructura de caños que forma el portaequipaje. La posiciono, la ubico, la escalo. Hago todo lo necesario para que coincida lo mejor posible con la referencia, ya que esto no forma parte de los planos de imagen. Entonces acá tengo que observar bastante en cuanto a proporciones y mirar las relaciones de proporción que hay en la fotografía, ¿no? Del portaequipaje con la carrocería. Ahí apliqué un filet circular. El filet lo que hace es seleccionan dos curvas que están en contacto en un ángulo puntiagudo, y lo que hace es el filet lo que hace es redondear la punta con el radio que ustedes le dicen. Eso lo tienen pueden acceder al radio mediante el historial de construcción. Van al comando filet y les pueden cambiar el radio todo el tiempo, interactivamente si quieren, con el botón del medio o mediante el teclado, mediante el ingreso numérico. Yo lo hago a ojo porque es mucho más intuitivo, digamos.
y cuando me gusta cómo queda lo dejo así. Y obviamente después esto va, va voy a tener que extrudar un círculo a lo largo de esta curva para generar eh, los sucesivos cañitos que forman el portaequipaje. Lo que estoy haciendo ahí es, voy a tener que atachar, esa curva la había cortado, entonces la voy a atachar. Primero la dibujo bien, me ayudo con la herramienta de escala. Atacho la curva, borro el historial. Siempre después de atachar una curva borren el historial. Es importante, pues si no tienen resultados impredecibles o comportamientos impredecibles en el modelado. Ahí veo que el parámetro está mal de la curva, entonces la voy a reconstruir y ahora sí el parámetro va de 0 a 1, tiene 14 spans y es suficiente para mostrar la forma que yo necesito. Continúo ajustando la curva con los control vértices y viendo cómo va quedando. Centro el pivote en la forma y miro las referencias fotográficas también para ver cómo es el tamaño del portaequipaje, qué parte de atrás de la carrocería ocupa, digamos, los espesores de los caños, a ver cómo son uno respecto de otro. Como podemos ver en la imagen, no son todos los caños iguales, unos son más finitos, otros son más gruesos. Van a ver que hay como dos caños principales, luego otros más finitos y después hay unos detalles más finitos también. Entonces acá con un deformador de látiz estoy ajustando la forma para no tener que mover todos los control vértices de la curva y para aproximarlo más rápido y más cómodo la forma del portaequipaje. Entonces ahí modifico eso mirando las referencias. Como pueden ver, el proceso se repite siempre entre generar curvas, convertir a generar curvas, generar los paños, generar las superficies y a partir de ahí convertir a polígonos y luego a partir de ahí comenzar a modelar los detalles y ajustar el flujo de la masa. Estoy generando otro cuadrado y lo que hice fue aplicar un deformador de flare. El flare lo que hace es como un deformador que hace más trapezoide, es paralelogramo, digamos, como que me permite en la parte de arriba o la de abajo achicarlo o agrandarlo y entonces queda como con una forma de paralelogramo ese cuadrado que yo tenía antes, y a la vez también me permite agregarle curva al objeto en sus lados. Ahí lo que estoy haciendo es quitándole la curva de un lado, inserto un vértice y corto esa curva por la mitad y ahora cambio el pivote y con curve snapping la pego al extremo de la curva. Entonces lo que estoy haciendo es generando la curva que va a ir sobre el portaequipaje para que apoyen las valijas en esa parte. O sea, esta curva va a ser la que va a generar el cañito
que va a sostener las valijas cuando se apoyen en el portaequipaje. O sea, la curva que tiene arriba el portaequipaje. Está inclinada, esa que se ve en la foto primero. Ahí apliqué el curve fillet, el fillet circular, porque hay 3 tipos de fillet. Ahí giro la curva 90 grados para ubicarla y posicionarla donde va en el portaequipaje. Fíjense cómo lo estoy haciendo en la vista del lateral, pero al mismo tiempo miro en la perspectiva y la foto también, ¿no? La foto de referencia para poder posicionarla, darle el tamaño y que me quede algo parecido. Fíjense cómo uso la perspectiva para orbitar las curvas y la forma del portaequipaje. Entonces la presento y de esa forma puedo ver si me está quedando parecido o muy desproporcionado o lo que sea. Nada, es presentarlo, después se va ajustando. Una vez que lo tienen presentado y posicionado y orientada, lo pueden ajustar accediendo a los control vértices o usando deformadores. Ahí hice un espejo de la otra curva del lateral del portaequipaje para ver cómo queda el tamaño entero del portaequipaje respecto de la carrocería. Miro la foto y si me coincide, ven, ahí lo estoy haciendo más angosto porque me pareció que había quedado muy grande. Entonces, una vez que hago eso con la curva del lateral, también tengo que ajustar respectivamente la curva que genera el apoyo de las valijas, ¿no? Siempre lo miro en todas las vistas, en el lateral, el frente, la perspectiva, y me ayudo con todas las vistas para tener una idea más clara del resultado. Siempre es muy importante esto, trabajar con todas las vistas. Ahí estoy viendo cómo queda la proporción total del portaequipaje y me parece que todavía está como muy ancho o muy grande, así que seguramente lo voy a achicar. Ahí uso un látiz para darle más forma, más parecida al apoyo de las valijas, más parecida a lo de la foto. Ahí genero otro cuadrado. El cuadrado lo crean del menú Create, NURBS, y se llama Square el comando. Y eso genera un cuadrado. Es lo mismo, es como crear NURBS y círculo, circle, nada más que es Square. Ahí lo que hice fue aplicar un fillet al ángulo y ahí, como pueden ver, lo estoy ajustando interactivamente a través del historial, del input, y eso lo posiciono, le pongo el pivote en el extremo de arriba, achico la curva y eso va a ser las veces de los cañitos que van en el centro del portaequipaje. Entonces ahí lo voy a orientar para que
Primero lo posiciono, después lo oriento para que sea paralelo para que me dé la inclinación del portaequipaje. Como pueden ver ahí, se ve claramente. Eso va más hacia el centro. Lo duplico, lo posiciono, lo presento y voy viendo cómo va avanzando. Ahí distribuyo las curvas para ver para que me quede más exacta la alineación. Distribuyo en el eje, por supuesto, en el eje X, ¿no? Que es el que dicta ese espacio. Y como pueden ver ahí tengo varias curvas, entonces esas las que están de más las borro y ahí distribuyo correctamente. Voy a tener que corregir ahí la forma que me quedó mal. Es un constante ajuste. Observación, incluso a veces deshacer lo que hice y volver a hacerlo, pero bueno, hasta que me gusta lo que veo y ahí lo dejo presentado. Por supuesto que esto estamos haciendo el paso de construcción de superficies y después va a ser convertido a polígonos para que todo el modelo quede construido con una malla poligonal. Incluso todos los accesorios, la carrocería, todo en polígonos. Las curvas nos sirven para guiar el modelado poligonal. Son fundamentales para lograr suavidad en superficies que van cambiando o que tienen que ser bastante suaves o redondas, pero a la vez también irregulares. Entonces son más orgánicas las superficies NURBS, o las curvas nos permiten hacer cosas bastante orgánicas en cuanto a superficies duras, ¿no? Y ahí lo que estoy haciendo es cortando las curvas del portaequipaje donde se encuentran o donde se intersectarían con la curva de arriba. Selecciono el EP Curve Tool, con Curve Snapping creo una curva entre las dos curvas, agrando esa curva y la llevo en tamaño hasta que vaya al extremo del portaequipaje con la herramienta de escala, como pueden ver ahí. Y fíjense que ahí tenemos casi la estructura terminada. Es una cuestión de ajustarla un poco y terminar de darle la forma final. Pero de momento solo tenemos las curvas. Después va a haber que hacer el extrude. O sea, primero hay que generar las superficies, ¿no? Mediante el uso de herramientas de creación de superficies como extrude, loft, lo que sea que vaya a usar en este caso. En este caso va a ser solamente extrude. Por el momento todavía no lo apliqué, obviamente, pero seguramente vamos a generar ahora un círculo, algunos círculos, para darle los extrudes correspondientes a cada parte del portaequipaje. Ahí estoy agregando las curvas a su respectiva capa.
haciendo un poco de orden en la escena. Ahí tenemos presentadas las curvas del portaequipaje y la curva del lateral de la carrocería, del detalle metálico de la carrocería, del lateral, perdón, de la carrocería. Fíjense hasta dónde llega esa curva, ven, hasta casi el centro trasero de la parte trasera de la carrocería, pero no se junta, no se une atrás. Ahí estoy generando el círculo para comenzar a crear los caños del portaequipaje. Estoy generando uno, pero como son más tamaños, voy a tener que generar otros. Primero hago el primero, selecciono el círculo y luego las curvas del portaequipaje, y modificando el tamaño del círculo, como está conectada al historial de construcción, se modifica la superficie. Ahí hago otro extrude. Si algunos se van a preguntar si se puede hacer todos los caños juntos, eso está claro. No con la herramienta de extrude que trae masa, pero sí hay un montón de scripts que permiten hacerlo, que los pueden agregar a su arsenal de modelado, con atajos de teclado, con un menú o un marking menu. Se llaman marking menus los menús radiales que acceden mediante atajos de teclado. Ahí lo que están viendo es los sucesivos extrudes que estoy haciendo de los cañitos del portaequipaje. Ahí estoy generando otro extrude. Como ven, los normales los tengo que dar vuelta. Les decía, con herramientas modificadas, que son las mismas herramientas de masa, nada más que optimizadas, pueden hacer todos los cañitos al mismo tiempo con un solo extrude. Pero nada, después los van a tener que modificar igual, porque los cañitos son de diferente diámetro, entonces no sé si ahorran mucho tiempo en eso. Y además después hay que hacer que todo sea una sola estructura, o sea que va a haber que unir esos caños y no que queden así como que se están cortando, o que se ve algo como que en vez de estar soldado, como que está, digamos, ahí digamos, penetrando una forma, penetrando la otra. No queda bien eso, tiene que estar unido como una sola estructura, o sea, como eso está soldado y tiene un solo material, esa estructura, hay que modelarlo, hay que modelar todas las uniones o intersecciones de los cilindros para que quede bien cuando lo suavicen o lo conviertan a subdivisión. Si lo hacen así, no les va a quedar nada bien, entonces hay que modelar eso. Ahora estoy generando la curva de perfil del espejo retrovisor en la vista del frente con el EP Curve Tool. Ahí cerré la curva con el comando Open Close. Con el botón derecho accedo a los control vértices. Primero estoy aplicando un comando de suavizado de la curva. Lo que estoy haciendo es reconstruir la curva. Le estoy dando menos spans para darle una forma más rápido. Cuanto menos spans le doy, más fácil de modificar la forma general. Y ahí le estoy dando la forma, mirando la referencia fotográfica, le doy la forma al perfil del espejo retrovisor. O al frente, mejor dicho, no perfil.
Ahí uso un deformador, es mucho más rápido. Siempre el látiz para modelar este tipo de cosas es más rápido porque en vez de estar modelando varios vértices, utilizo solamente 4. Fíjense cómo uso la herramienta de Soft Selection para afectar a más de un vértice de forma gradual. Es muy útil y además puedo hacer modificaciones sutiles que son importantes de realizar. Ahí estoy presentando la posición del espejo retrovisor en el modelo. Utilizo y me ayudo con todas las vistas para esto. Ahí generé un extrude, fui a superficies, un bevel, superficies. El comando es surfaces bevel. Para esto lo único que tiene que tener es una sola curva. La curva lo que hace es funciona como un recorrido y el bevel lo que hace es genera un espesor con forma redondeada o con forma recta. En este caso redondeada. Con eso ya tengo una base para comenzar a modelar la forma del espejo en polígonos. Ahí lo que hice fue generar un planar para lo cual seleccioné el isoparm que forma el hueco del espejo, o sea, todo el isoparm que rodea el recorrido. Y cuando lo seleccionamos el isoparm, vamos a surfaces planar. Eso genera una superficie planar y llena el hueco. Ahí giré y di vuelta el espejo, porque si se fijan en la foto se ve así. Ahí estoy dándole ajustes de escala, de rotación, para que sea lo más parecido posible. Miro bien el espejo de la foto y trato de que sea lo más similar. También voy a tener que modelar el cañito que va de la carrocería a la parte de atrás del espejo para funcionar como sostén. Y también voy a tener que modelar la base del cañito, que es la que sostiene el cañito y el espejo. Y lo que está, digamos, encastrado en la carrocería. Entonces acá estoy generando un semicírculo. Lo que hice fue detachar el círculo completo y borrar la parte de la mitad de abajo. Y con las herramientas de escala y de translate estoy generando la base, el perfil para la base del cañito del espejo. O sea, que la estoy un poco improvisando y otro poco mirando la referencia para darle la forma, ¿no? O sea, estoy medio como imaginándome el perfil. Por supuesto, este dibujo lo voy a partir a la mitad para luego hacer un revolve. Entonces ahí apliqué el comando extender curvas o curves extend, y lo que hice fue cortar las curvas seleccionándolas en modo objeto. Corrí el comando cut y en las intersecciones se cortó, entonces borré el sobrante y me queda esta forma. Es realmente fácil si ustedes lo hacen en las vistas ortogonales, porque en las ortogonales el comando cut es como que hace una proyección y donde se intersecta la curva corta, por más que no se estén tocando. Le estoy dando la forma un poco a ojo, otro poco imaginándome esa base que es un cilindro básicamente con algo de detalle. Y fíjense como nada, estoy medio jugando con la forma de la base del cañito del espejo. Voy a partir a la mitad esa curva
hago curve point, insert node, curve point y curve point ahí. Y lo que hago es ir a curve fillet. El curve fillet lo que hace es tomar en cuenta dónde están los curve points y me permite hacer un fillet con vías hacia un punto o hacia el otro. Y está buenísimo, como pueden ver ahí lo estoy modificando interactivamente y me permite hacer lo que yo quiero. Ahí agrego otro curve point. Como pueden ver es mucho modelado de curvas. Es una práctica interesante. Ahí obviamente lo que hice fue cortar la curva y borrar el sobrante. Y ahí genero un cuarto de círculo. Y con esto ya termino de generar la base lo que sería la base del cañito que va encastrada a la carrocería, ¿no? Lo que estoy haciendo es trabajando lo más grande para que después lo achique y quede bien. Esto siempre es una práctica muy normal de hacer las cosas en grande y en primer plano, y después las achico y las posiciono en el lugar cuando ya están terminadas y quedan bien, porque ya tienen el detalle trabajado y no es ningún problema achicarlo y posicionarlo, orientarlo. Eso no es la parte difícil. Sigo dándole forma. Estoy generando el espacio para que ahí encastre el caño del espejo, digamos, ¿no? Entonces eso va a ser como un hueco, porque cuando yo revolucione esta curva en 360 grados, para que la base sea cilíndrica, ahí es donde me va a quedar un hueco, ese espacio. Esa línea hacia abajo es un hueco cilíndrico. Ahí estoy poniendo el pivote donde va, digamos, y ahora voy a superficies, revolve. Primero le doy el tamaño más o menos aproximado, a ojo. Voy a superficies, revolve, y lo hice en el eje incorrecto, entonces voy a revolve y cambio el eje. En vez de en X, se lo pongo en eje en Y. Y ahora fíjense cómo ahí tengo la base. Entonces ahora es una cuestión de agarrar la curva, modificar la curva y ajustar el tamaño de la base. Ahora estoy creando el perfil del farol, del lateral del auto, del lateral delantero. Esto es muy fácil porque es solamente un arco, el arco superior, y después hacer un revolve y queda todo el farol, la superficie del farol realizada, ¿no? Voy a superficies, revolve. Perdón, ahí hice un offset para darle espesor. Esto es curvas, offset. El offset lo que hace es crear un duplicado de la curva con una distancia constante a lo largo de todo el desarrollo de la curva. Y también lo pueden ajustar interactivamente con el historial. Ahí dibujé un círculo y lo que estoy generando ahora es el espesor del farol, ¿sí? O sea, voy a cortar el círculo
con Curve Point, inserto dos vértices y hago Shift botón derecho de tachar, borro la mitad del círculo y atacho la curva arriba y abajo con Curve Snapping. Con Curve Snapping posiciono las cosas y con atachar lo que hago es soldar la curva. Ahí generé el farol. Sí, ahí tengo la curva. Y lo que voy a hacer es dupliqué esa curva para generar el espesor que rodea, la chapa que rodea, la protección que rodea el farol, la protección metálica. Entonces generé esa curva, hice un offset de esa curva con una distancia específica según el dibujo, y lo que estoy haciendo es generando ese detalle metálico que va en el frente del farol, que hace como un aro, sería como una especie de aro que rodea a todo el farol. Y hago un revolve, hago coincidir el pivote de la curva con el centro del farol y hago un revolve en el mismo eje que habíamos aplicado antes para el farol. Y así me queda el detalle ese que yo quería hacer. Me queda presentado, entonces lo que hago es lo agrando para que sea más notorio, como se ve en la imagen. Lo observo o lo orbito en todas las vistas posibles. Acá estoy generando un círculo para el vidrio del farol. O sea, lo que estoy haciendo es generando la curva para ese vidrio. Como pueden ver, es una curva muy sutil, entonces el círculo es más grande. Pongo el pivote en el centro de ese círculo, al frente del círculo, y agrando o achico el círculo dependiendo de la forma que tengo en el plano, ¿no?, de la referencia. Entonces ahí, como pueden ver, agrego dos curve points, uno arriba y uno abajo, detacho la curva, borro el sobrante, y ahora lo que hago es borrar la mitad de ese círculo, de esa línea, y hacer un revolve y me queda el vidrio del farol. Así de simple. Detacho, borro, pongo el pivote en el centro y hago un revolve con el mismo eje que utilicé para el farol y para el detalle metálico del farol. Y ahí tengo el vidrio del farol. Como pueden ver, el revolve también tiene conexión al historial. Pueden modificar el principio y el final del revolve, o la cantidad de grados que quieren hacer la revolución. Y en este caso yo le di 360 porque es el farol el vidrio entero. Ahí le agregué un isoparm. Estoy generando otro círculo. Lo centro en el centro de la superficie del farol, del vidrio. Y esto lo estoy haciendo para generar un detalle que es como una especie de alerón que tienen algunos modelos de IZ en los faroles, en la parte superior del farol. Es como que tiene como un protector con forma o sea, de material metálico, ¿sí? o de metal, pero con una forma, es como un alerón, digamos, que protege al farol. Lo que voy a hacer es duplicar esa curva. Ahí está, duplico la curva y le voy a empezar a dar forma. Lo que voy a hacer es, mediante sus control vértices y el soft selection, empiezo a darle forma.
lo uso la vista de la planta y la vista del lateral y la vista de frente para que todo me quede coherente y todo coincida como tiene que ser. Uso todas las vistas para que la forma se respete. Y voy imaginándome cómo va a quedar ese alerón que va a salir del farol. Lo corrijo en todas las vistas que puedo. Modifico el pivote para agrandarlo o ajustarlo desde su base. Y ahí, seleccionando las dos curvas, voy a hacer un loft entre las dos. Ahí tengo el alerón. Al loft le doy un par de spans, o le agrego spans. Le pongo 3 spans, como pueden ver ahí en la imagen. Y tengo la base del alerón para luego convertirlo a polígonos y darle más detalle. O espesor también, ¿no? Porque ahí no tiene espesor. Entonces, lo que no tiene espesor se ve muy de gráfico de computadora. Entonces hay que buscar la forma de darle más realismo. Bien, ahí lo que tengo que hacer es moverlo a la posición donde iría el farol en la planta, porque ahí está bien visto desde, digamos, desde el costado, pero no desde la planta. Entonces lo muevo hacia el lateral de la carrocería y lo posiciono a la altura que tiene que estar. Agrupo todo el farol con sus curvas y muevo toda la estructura. Centro el pivote y muevo toda la estructura. La posiciono, la ajusto un poquito el tamaño y lo presento. Bien, acá lo que estoy modelando o dibujando es la base del picaporte de la puerta, donde va encastrado el picaporte de la puerta, que también es un elemento bastante cilíndrico y, bueno, como pueden ver, es similar a generar la base del cañito del espejo retrovisor. Siempre mirando la referencia y acomodando los vértices de las curvas para finalmente ubicar el pivote correctamente para poder hacer el revolve o la revolución de la superficie. Uso distintas técnicas, las herramientas de manipulación, rotación, escala, traslación para acomodar los control vértices. Y de esta forma logramos generar la base del picaporte de la puerta. Ahí ubico el pivote en el centro del objeto
para hacer la operación de revolución alrededor del eje Y, como pueden ver ahí en la perspectiva. Voy a superficies, revolve y marco el eje Y y le doy a aplicar. Ahí vemos el resultado de la superficie, damos vuelta la dirección de los normales y ahí tenemos esa base, que luego voy a posicionar y escalar para que quede bien con la carrocería en el lugar que tiene que ir. Paso la superficie a su respectiva capa y puedo hacer ajustes modificando la curva, como lo hicimos en el caso de la taza y en el caso de la base del espejito retrovisor, que también eran dos superficies de revolución. Como la curva está conectada a la superficie a través del input de creación de la superficie, puedo seguir modificándola todo lo que quiero y ver la modificación en tiempo real. Cuando ya estoy conforme, puedo borrar el historial y continuar avanzando o convertir la superficie a polígonos para continuar modelando. Orbito un poco para ver la forma y comparar con la referencia fotográfica. Estoy acomodando un poco el farol del frente del auto. Siempre hay ajustes para hacer. Cuando algo no nos convence, vamos a ir y volver todo el tiempo. Ahí seleccioné el aro del farol menor y lo llevo para atrás y lo voy a usar como punto de partida para el aro que va en el farol derecho trasero, en la luz de freno. La ubico según los planos de la imagen, le doy el tamaño, la posiciono y miro las referencias fotográficas, que algunas no van a ser iguales, pero me van a servir para tener una idea de dónde va ubicado. Ahí vemos que el autito amarillo tiene la luz como la estoy ubicando yo. Es el modelo que yo elegí. Voy a crear un cuadrado y con este cuadrado vamos a generar la luz que tiene en el lateral de la carrocería del auto. Es una luz de giro y de baliza seguramente. Y bueno, estoy copiando la forma mediante el uso de las herramientas de manipulación y traslación, escala y el acceso a los control vértices. Le doy el tamaño, ajusto la forma. Agrego un curve point en el ángulo y hago un fillet. Ahí lo pueden ver. Y lo mismo voy a hacer con las otras esquinas. Como se puede observar en el video, sigo dándole los fillets a las curvas y ahí tengo
el contorno de la luz de giro o de baliza. Luego borro el historial de las curvas. Y hago un extrude para generar el espesor. Pero me encuentro con un problema, que es la dirección de cada una de las curvas, porque en este momento son todas curvas separadas. Entonces lo que tendría que hacer es atachar todo y después hacer el extrude. Pero lo que hago en este caso es seleccionar las 2 o 3 curvas que me quedaron en una dirección opuesta a las demás, y simplemente selecciono esas curvas y voy a Curves, Reverse Direction, y entonces la superficie pasa del lado correcto y se arregla el problema. Ahí agrupé las curvas, centré el pivote de las curvas y voy a mover y posicionar la luz en la escena donde iría. La estoy dejando presentada para después convertir a polígonos y realizar el modelado, ¿no? Estoy generando un círculo para comenzar a modelar la parte de atrás del auto, el detalle que tiene en el centro. Que parece que es como una especie de salida de aire o algo. Bueno, estoy modelando esa parte, que es como una moldura plástica. Duplico esa curva y la hago más chica y le doy forma para generar la parte interna, mirando la referencia obviamente. Reconstruyo las curvas. Utilizo las herramientas de manipulación, de escala, de traslación. Utilizo el curve point, shift botón derecho de tachar, borro una parte de la curva, dejo la mitad, sigo modelando la curva para después despejarla y atacharla y cerrarla. Ahí hago un mirror y ahí atacho la curva. Toma su tiempo a veces darle la forma correcta. Es un ejercicio. Acá le voy a aplicar un bevel a la curva para darle espesor y tener una superficie, para después convertir a polígonos y poder comenzar a modelar esa parte con polígonos. Esto es una base, un inicio que me da la forma rápido, y así después puedo comenzar con los detalles y las modificaciones mediante el uso de herramientas poligonales, ¿no? Ahí apliqué otro bevel para la parte interna y generar esa superficie. El bevel lo puedo modificar con el input en el historial
En el Attribute Editor también lo puedo modificar, por supuesto, porque me aparece el nodo de creación del bevel y lo puedo modificar también. Selecciono las superficies y mirando las referencias las ubico y las escalo para que queden bien en la carrocería. Selecciono y duplico la curva del espejo retrovisor para usarla luego para la forma del picaporte de la puerta del auto. Ahí estoy generando la curva del picaporte de la puerta del auto. Estoy mirando la referencia y dibujando esa manija para abrir la puerta. Por supuesto que primero lo hago solamente en la planta y después empezaré a darle forma en otras vistas, ¿no? Dependiendo de cómo sea la forma final. Si se fijan, es una forma que es curva. Agrego dos curve points, uno a la izquierda y otro a la derecha, para detachar la curva y borrar la mitad de abajo. Ahí estoy detachando la curva y borrando la mitad. Reconstruyo la curva con el método de siempre, uniforme, de 0 a 1. Le sigo dando forma. Voy tratando de perfilarla para después poder darle la forma en los otros ejes. Modifico el pivote de la curva y lo ubico en el extremo izquierdo de la misma. Ahí hice un mirror de la curva. Sigo acomodando la forma con los control vértices. Uso el soft selection también para ahí el attach me está dando problemas porque no borré el historial de las curvas. A veces es la dirección de una de las curvas que tengo que revertir la dirección de una de las curvas para que me lo tome bien, pero la mayor parte de las veces es el historial y el no tener frisadas las transformaciones de las curvas. Entonces voy a frisar las transformaciones de la curva. Reconstruyo las dos curvas con 12 spans cada una, 14 spans cada una, mejor dicho 15. Uno va cambiando su decisión a medida que va viendo el resultado. Acomodo esos vértices. Ahí se atachó correctamente, finalmente. Y ahora cierro la curva. Siempre mirando la referencia para hacer esto, ¿no? Utilizo un bend o un deformador non-linear bend para
para darle curvatura en la vista de frente, digamos. Le doy la curva deseada mirando la referencia. Dejo la curva original, duplico la que tengo deformada. Esto es una buena costumbre a medida que voy avanzando, duplicar objetos para ir viendo cómo va la evolución en el modelado y esconder los primeros. Entonces ahí tengo la curva con la forma del picaporte un poco más curvo, y como la dupliqué deformada, puedo comparar esta última curva con, como les decía antes, con la primera curva, con la original que dibujé primero. Y esto es un buen ejercicio para ir afinando la puntería hacia las formas finales del modelado de los objetos. Estoy poniendo las curvas en su respectiva capa para hacer un poco de orden, y las superficies también en su capa correspondiente. Orbito el modelo para ver cómo sigue avanzando. Y todo va tomando un poco más de forma. Salvo la escena, como debo hacer regularmente. Y ahora me voy a concentrar en la tapa del tanque de nafta y la entrada de la moldura de la entrada al tanque de nafta, en la parte trasera del auto. Así que voy a dibujar un círculo en la vista de la planta. Le voy a dar más spans. En este caso le estoy dando unos 48 o 64. Me parece que van a tener que ser más. Pero no, le di 64 y lo que estoy haciendo es borrando la curva y dejando solamente un cuarto de la curva. Y le pongo 38 spans. Así tengo bastante información para darle detalle. Eso es para generar la moldura que tiene la tapa del tanque. Con curve snapping cambio el pivote de la curva y voy modificando los detalles que le agregué. Y ahora lo que puedo hacer con esa curva es, ubicando el pivote, duplicarla 3 veces
alrededor del eje Y. Ahí va quedando mejor. Y ahora es una cuestión de atachar todas las curvas y que sean una sola. Primero corto las curvas para dejar los sobrantes afuera. Ahora tacho las curvas. Borro el historial y sigo atachando. Borro el historial y sigo atachando. Ahí me genera un problema. Entonces tengo que revertir la dirección de una de las curvas. Y ahora intento atacharla de vuelta. Pero primero borro el historial. Ahí se atachó bien y ahora cierro la curva. Reconstruyo la curva con 170, 160 spans, 180 spans, 200. Ahí posiciono la curva a la altura donde va en la escena. Y genero un bevel que no está saliendo bien. Como el bevel no me funciona, o sea, no me funcionó correctamente, puedo intentar hacer lo mismo con un extrude y es más sencillo para lograr lo que yo quiero. Ahí aplico el extrude. Ahora tengo una superficie y le doy el espesor que yo necesito. Esa es la base para la tapa del tanque de nafta. Después puedo convertir a polígonos y comenzar a modelar todo. Ahí genero un bevel a partir del isoparm de arriba. Y lo que tengo que hacer es achicarlo, pues está muy grande. Ahí voy viendo el resultado. Agrego las curvas y las superficies a sus capas. Y voy viendo cómo avanza el modelo. Selecciono todas esas superficies y las convierto a polígonos. Y después por cada una de las superficies convertidas voy dándole
los seteos a cada nodo de conversión según la superficie de la que se trate, para que sea una conversión balanceada y eficiente. Agrego las superficies convertidas a su respectiva capa. Y con cada una voy a seleccionar el nodo de conversión y le voy a cambiar el método, la cantidad de spans en la dirección U, la cantidad de spans en la dirección en B, y voy a buscar el resultado más conveniente para cada caso.